Bienvenidos a este nuevo vídeo de la mesa de trabajo de Full Metal Modeling, en el que vamos a pintar en esta ocasión las botas y el chaleco de María la bailadora, ¿vale? Los dos materiales, o sea, tanto el chaleco como las botas, yo creo que eran prácticamente del mismo material, es decir, un tipo de cuero muy curtido, casi napa, un tono marrón muy claro, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a intentar obtener ese efecto de cuero desgastado, pero no un cuero muy curtido, ¿vale? Vamos a dividir esta pintura en tres fases. La primera, como siempre, o como casi siempre, color base, ¿vale? Aplicado a aerógrafo. 2. La segunda, un perfilado a pincel para remarcar los bordes de elementos adicionales que tenemos sobre el material que estamos pintando. Y 3, ya pasamos a realmente darle entonaciones, luces y sombras con óleos, ¿vale? Bueno, como veis, yo ya tengo aquí la capa base del chaleco, ahora la haré en el vídeo en las botas. Como veis, yo he optado por un tono marrón tirando a amarillo, ¿vale? ¿Por qué he optado por este tono? Porque luego los óleos que vamos a utilizar tienen mucha carga de marrón. Entonces, como ahí vamos a aplicarlos a pincel de forma muy controlada, prefiero partir de una base más clara para ya tener esa iluminación extra, que no de una base más oscura que luego me requiera el trabajar mucho las luces, ¿vale? Prefiero una base clara, trabajar más las sombras con los óleos, aunque también trabajaremos las luces, pero bueno, me es más cómodo, yo creo, partir de una base clara, ¿vale? Para esta base clara, para este tono, pues he utilizado, como decíamos, el marrón corcho, el 70-843, y el arena oscura 70-847. Más o menos la proporción, un 70-30, 70 de marrón corcho, 30 de arena oscura, más o menos, ¿vale? También os animo a perseguir el tono que más os guste. Y luego, en dilución, vamos a aplicarlo en una dilución para aerógrafo más o menos de 40% pintura, 60% thinner, ¿vale? ¿Por qué? A diferencia de lo que hicimos en los pantalones, ahora vamos a aplicar una sola mano o una sola capa base de acrílico, ¿vale? Como ya tenemos la grisalla, tenemos que ir con una dilución un poquito alta para que no se oculten las zonas oscuras que tenemos ya marcadas con la propia grisalla. Entonces, con capas bien diluidas, poco a poco, moviendo continuamente la figura, etcétera, pues es como vamos a aplicar esta entonación, que como veis, esta entonación se me deja marcado las zonas más oscuras que teníamos en la grisalla. Se me ha pegado un poquito esto. Vale. Bueno, otra cosa, como veis, he enmascarado el comienzo de las mangas y el comienzo de los pantalones, ¿vale? Para no ensuciarlos. Podéis utilizar cinta de mascarar. Yo he utilizado un Liquid Max de Amo, ¿vale? Pero bueno, también lo tiene Vallejo, lo tiene cualquier otra marca, tampoco sabemos de marcas, pero bueno, el que queráis. Este va bien, cubre bien, se retira con bastante facilidad una vez que ya está seco, así que bueno, pues vamos a por ello. Este es más o menos el color, ¿veis? Es un color ya un poquito más amarillo que el marrón corcho, bueno, bastante más amarillo que el marrón corcho, pero sigue teniendo ese componente de marrón, ¿vale? Muy finas, ¿vale? Despacito,
vamos aplicando toques de gatillo de aerógrafo poco a poco y en la medida de lo posible ir moviendo continuamente la miniatura para evitar acumulaciones de pintura que nos produzcan charquitos o cercos, ¿vale? Vale, cuando ya tenemos un tono más o menos homogéneo, ¿veis? Vamos a reforzar desde este ángulo las últimas pasadas, ¿vale? Para reforzar la iluminación que ya teníamos de la grisalla. No lo hacemos desde el principio porque es necesario que las zonas de sombra también tengan entonación, ¿vale? Pero ya al final, cuando sí que tenemos ya cierto tono medio aplicado, pues podemos reforzar esa grisalla. ¿Veis? El efecto con la comparación de una gota y la otra, ¿vale? Pero ya os digo, este paso es el último en la aplicación de la capa base y lo hacemos para reforzar el efecto de la grisalla, pero ya una vez que tenemos un tono medio en toda la bota. Si lo aplicásemos así desde el principio, correríamos el riesgo de que las zonas de sombra realmente no cogéis en el tono, ¿vale? Que necesitamos. Disculpad por los problemas que me está dando el aerógrafo, ¿vale? Y no está siendo todo lo fino que debería. Pero bueno, por no parar el vídeo. Vale. ¿Veis cómo yendo poco a poco conservamos ese efecto de grisalla? Y más aún potenciado con esta última pasada desde arriba, ¿vale? Me quedo aquí, yo creo que en este gemelo un poquito más, que aunque es una pierna que está ahí, luego va a estar un poco escondida, pero esta zona sí que tiene mucha luz, ¿vale? Vale, yo creo que es más que suficiente. Me he reservado este último paso para dárselo también al chaleco, para que veáis que es algo fácil, que no he ido con cuidado en el chaleco, me refiero. Como están enmascaradas las zonas que no quiero manchar, pues es igual. Tanto las correas como las cuerdas, los 12 apóstoles, etcétera, no me preocupa en absoluto, porque luego daremos una capa base adicional cuando vayamos a pintar ese cuero con pincel, con lo que lo puedo manchar perfectamente. Incluso nos va a venir muy bien porque así ya tenemos una capa base más blanca sobre la que aplicar el tono cuero de las correas, ¿vale? De las bandanas. ¿Vale? Veis cómo hay zonas en las que se conserva la grisalla,
poquito esta arruga, esta zona aquí abajo, por supuesto debajo del brazo, esta zona interior, quedan más oscuras y el resto más claro. Ese es el efecto y el contraste que tenemos que buscar en este punto. Vale, por hacer también un poco una variación, aunque hemos utilizado el mismo tono base, veis que, no sé si lo podéis apreciar en la cámara, el tono de las botas es quizá ligeramente un poco más amarillo que el chaleco. El chaleco lo he dejado más apagado. Es simplemente por hacer un poquito más de contraste. Y únicamente sin variar el color, pero simplemente nada, insistir más, dar más pasadas. Es solamente eso, ¿vale? Porque tenga un poquito de contraste y de diferencia, ¿vale? Venga, pues voy a retirar la máscara y pasamos al perfilado. Bueno, pues vamos con el perfilado. Ya he quitado, como veis, la máscara. Una consideración: cuando utilicéis máscaras líquidas, ¿vale? Yo las aplico con un pincel viejo que tengo ahí, que luego, bueno, pues lo limpio un poco y me sirve para la siguiente. Dar capas gruesas, ¿vale? Ser precisos en la aplicación, es decir, perfilar bien donde queréis que vaya la máscara, pero una vez que ya lo tenéis todo perfilado, insistir y poner más máscara encima, ¿vale? Para que sea una capa consistente, porque luego ayuda mucho a la hora de retirarlo, ¿vale? Bueno, pues dicho esto, vamos a por el perfilado. ¿Qué es el perfilado? El perfilado consiste en lo siguiente: bueno, seguro que lo sabéis todos, pero bueno, que por si acaso, en dibujar, por así decirlo, una línea muy fina y muy oscura en los bordes de todos los elementos que están por encima del elemento que estamos pintando, o por ejemplo en toda esta costura, por ejemplo en las arrugas más profundas. Es decir, una línea que marque el borde de todos los elementos que queremos que sobresalgan y que adquieran un especial relieve. En este caso, por ejemplo, pues dibujaremos el perfilado alrededor de las bandoleras, ¿vale? Alrededor de la cuerda, alrededor de esta costura. Marcaremos esta costura también que hay en el medio. Perfilaremos en la medida posible, por lo menos el exterior de las cuerdas, de los 12 apóstoles. Es decir, todo aquel elemento que queremos darle un relieve extra, ¿vale? Las costuras de estas de la manga. En las botas, por supuesto, todos los bordes de las cuerdas por los dos lados, ¿vale? Tanto por arriba como por abajo. Marcaremos esta costura, esta de aquí, y luego también utilizaremos el perfilado para marcar el punto de máxima luz de cada arruga, ¿vale? Por aquí. Vale, ¿por qué el hacer un perfilado y cuándo hacerlo? El perfilado es una técnica que se lleva utilizando desde siempre, yo creo. Y a ver, lo que voy a decir a continuación, quiero que se me entienda bien, ¿vale? Es una opinión absolutamente personal. Vale, dicho eso, es una técnica que, como he dicho, se hace desde siempre. Y antes tenía mucho más sentido del que tiene ahora. ¿Por qué? Antes los modelos, las figuras normalmente de metal, etcétera, el modelado no era tan bueno como el que tenemos ahora. Eso quiere decir que había elementos como puede ser, pues, los bolsillos de una chaqueta o las propias bandoleras, etcétera,
que no tenían la definición y el relieve que tienen ahora. ¿Qué pasaba? Que si yo a esos elementos les quería dar más volumen, tenía que dibujar el contorno en negro para darle ese volumen que el modelado no era capaz de darle, ¿vale? ¿Qué pasa actualmente? Que el modelado está a años luz de lo que se hacía hace 10, 15, 20 años, y si bien siempre ayuda a resaltar algunos elementos, deja de ser, sobre todo en escalas grandes, tan necesario como era antes, ¿vale? Para explicar lo que acabo de decir, imaginaos que yo tengo una chaqueta, voy a hacerlo a ver si me sale bien, tengo una camiseta, vamos, o sea, que tiene aquí dos bolsillos. Antes los bolsillos, pues a lo mejor tenía uno aquí y tenía otro aquí. Imaginaos que tenemos dos bolsillos. Bueno, pues es una camiseta con dos bolsillos. Vale, yo aquí le puedo dar luces, sombras, marcar las arrugas, pero si además yo perfilo el bolsillo, que es prácticamente como dibujarlo, ya adquiere muchísimo más relieve, ¿vale? Ese es el verdadero motivo del perfilado. O sea, yo veo, si analizamos cualquier objeto en la realidad, en el mundo real, no hay una línea que me diferencie. Por ejemplo, el borde de mi sudadera con la mano, yo aquí no veo una línea. En cambio, cuando estamos pintando, si yo esta diferencia la quiero remarcar para dar volumen y relieve aquí, sí que utilizo una línea negra, que es lo que me permite que el ojo diferencie mucho más estos dos volúmenes, ¿vale? Personalmente, en escalas grandes, yo cada vez lo utilizo menos, porque es que los modelados que hay ahora, no sé, ya tienen suficiente relieve y buena definición. Siempre ayuda y siempre, oye, pues le da un extra. Pero bueno, no tiene tanta importancia como antes. Es verdad que en escalas pequeñas sigue siendo prácticamente indispensable, pues porque, lógicamente, cuando estamos hablando de una escala muy pequeña en la que el ojo casi se pierde en algunos detalles, pues si dibujamos ese perfilado, siempre ayuda, ¿vale? A definir bien los volúmenes, los contornos de las formas y bueno, sí, y dar volumen a ciertos elementos pequeños, ¿vale? Venga, pues para este perfilado yo utilizo el Leather Dark Shade. Esto es un negro o un marrón hiperoscuro o un negro con un poquito de marrón, ¿vale? El tema es que tiene cierta transparencia y me permite hacer una línea muy fina, muy oscura, pero tampoco que se vea negro, ¿vale? Si no tenéis pues cogéis el negro, le echáis una gotita de marrón mismamente y lo diluís aproximadamente al 60%. 40 pintura, 60 agua, ¿vale? Venga, lo voy a preparar en la paleta y me pongo al perfilado. Bueno, pues vamos con el perfilado. Tengo aquí ya la pintura preparada en la paleta húmeda, y los pinceles, o el pincel que voy a utilizar es el DaVinci Miniature 2 serie larga, ¿vale? Que tiene una punta excelente para esto. Aunque también a veces utilizo, sobre todo para escalas de 54, 1.35, pues este Rubloff 00, la verdad que es muy bueno. Si tengo que hacer perfilados largos o recortes de ojo en 1.35, una cosa así, este también me va muy bien. No sé, para esta escala a mí me va mejor pero el que os guste, o el que, bueno, pues más os convenga. A ver, en esta bota ya he hecho el perfilado, ¿vale? Como podéis ver, hay una línea oscura muy fina alrededor de todos los elementos, alrededor de esta costura, por ejemplo, del borde de separación de la suela con la bota, esta línea también, lógicamente todo el bordeado de la cuerda,
Espero que veáis la diferencia entre una bota y otra, ¿vale? A ver, ahí sí, yo creo que se ve bastante bien. Y luego, otro truco, bueno, no sé si un truco, pero yo lo hago, ¿vale? Cuando hago el perfilado, lo hago antes de aplicar sombras y luces. Estamos hablando cuando voy a sombrear y a iluminar con óleos, ¿vale? Desde una capa base acrílica. En estos casos, antes de empezar ya a sombrear con óleos y aprovechando el perfilado, que lo hago antes de dar los óleos, es que marco una línea de perfilado en el interior de las arrugas horizontales, no tanto en las verticales, que en las verticales no lo suelo hacer, pero en las horizontales sí. ¿Por qué? Porque el óleo, al tener cierta transparencia, me permite ir mucho más fino con el óleo, porque ya parto de una base muy oscura, muy precisa, ¿vale? Y me ayuda a mantener la definición. Entonces, yo creo que sí que veis que he marcado estas arrugas con una línea justo en el interior, una línea muy finita, no es necesario mucho más. Y aquí sí que se nota la diferencia entre una bota y otra. Esta no la he tocado en nada, ¿vale? Para hacerla ahora en el vídeo. Y veis como aquí las arrugas están más marcadas, pero es simplemente por eso, porque tienen una línea muy fina de perfilado justo en la parte más interna. Aquí lo mismo. Y lo que no hago es marcar este perfilado en las arrugas en las horizontales, ¿vale? No me interesa y no queda bien. Así que, bueno, pues me voy a poner a ello. También he hecho casi todo el chaleco. Veis que están perfilados estas costuras, los bordes de las cuerdas por aquí. A ver, el perfilado tiene que ser algo sutil, que se vea, pero sutil. Tampoco tiene que ser una línea negra hipermarcada, ¿vale? Entonces, bueno, hay que ir un poquito con cuidado. Aquí he dejado una zona sin hacerla para que veáis la diferencia. Por ejemplo, aquí, si lo veis, he marcado esta zona, esta y esta. He marcado este triángulo, este plano, esta costura, y aquí no lo he marcado, por ejemplo. Esta no, esta tampoco. Toda esta zona solo he marcado esta línea, estas tampoco, ni las arrugas tampoco, para que veáis la diferencia del efecto, ¿vale? Voy a hacer primero el chaleco. Entonces, cojo un poquito de pintura. Veis que la pintura está diluida, ¿vale? Un poquito de pintura. Y a ver si me puedo acercar mucho a la cámara para que lo veáis bien. Se trata de meter ahí una línea de pintura negra. ¿Veis? Vale. Voy a marcar también esta costura. ¿Vale? Y ahora voy a marcar esta línea de aquí, de la separación de la bandana con el chaleco. ¿Veis cómo adquiere mucho más volumen ya y relieve la bandolera? Por ejemplo, aquí, entre las dos bandoleras, que no hay que hacerlo ahora porque no tiene la capa base, pero bueno, es un buen ejemplo para que veáis el efecto. Voy a separar las dos. ¿Vale? Y ya adquiere más relieve. Ahora, me quedaría esta línea que sube por aquí.
De vez en cuando mojo el pincel en su totalidad, ¿vale? Cojo un poco de pintura y vamos a marcar esta de aquí. Es un poco complicado porque para que lo veáis bien no puedo apoyar bien, pero bueno, vamos a ver. ¿Vale? Puedo repetir, pero no tiene que ser más marcado que lo que estoy haciendo, ¿vale? Venga. Ahora, el tema de las arrugas que os decía. Todas estas arrugas horizontales, a la hora luego de sombrear con los óleos, nos es de mucha utilidad si partimos de una línea muy oscura ya marcada. Pero esa línea no tiene que ser la totalidad de la arruga, tiene que ser una línea fina en el interior de la arruga. Es decir, por ejemplo, en esta, aquí, aquí, aquí. Esta ya se me va muy hacia la vertical, con lo que no la voy a hacer. Esta y este borde de la costura que se me había olvidado, lo marco ya. ¿Veis cómo se marcan? Es como dibujar un poco las arrugas, ¿vale? Aquí lo he exagerado un poco, ir un poquito más fino, ¿vale? No es realmente esto, es esto. Aquí igualmente hay marcadas líneas, ¿vale? ¿Veis? Pasa, a ver si enfoca. Ahí. ¿Veis que hay líneas marcadas? Lo que pasa que, bueno, pues para que veáis cómo es, aquí lo he querido exagerar un poco. A ver, tampoco hay problema porque luego se va a tapar con el óleo, ¿vale? Mira, vamos a hacerlo aquí ya como debería. Al final voy un poquito más diluido, con un poco menos de pintura. Tengo que marcar también esta costura. A ver dónde hay más arrugas. Bueno, ahora lo vemos también en la otra bota. Esta, por ejemplo. ¿Veis? Es una línea no tan marcada, pero que nos va a ayudar mucho en el siguiente paso. Ya lo veréis. Voy a difuminar un poquito estas. Vale. Esta quizá la voy a marcar también, esta de aquí arriba, muy ligeramente.